Hubo un tiempo, no hace mucho, en que los vecinos se conocían por su nombre, cuando los porches delanteros veían más risas que cerraduras, y cuando los dibujos de tiza de un niño eran considerados parte del encanto de un vecindario, no una amenaza. Crecí en pueblos así. Así que cuando empecé de nuevo, en Willowbrook Estates, con mi hija, esperaba recapturar un poco de esa comodidad de antaño, de esa donde un saludo amistoso todavía significaba algo, pero los tiempos han cambiado. La gente se ha vuelto más cautelosa. Algunos han confundido la autoridad con la amabilidad, y las reglas con la comunidad. Eso me quedó claro una tarde de martes, que comenzó tan ordinaria como cualquier otra. La llamada al 911 llegó a las 3:47 de la tarde, rompiendo la quietud con una urgencia que no encajaba con la realidad. La voz chillona de una mujer se quebró a través de los auriculares del despachador, sin aliento y con aires de justicia, afirmando que una niña sin compañía estaba allanando la prestigiosa Willowbrook Estates. En cuestión de minutos, 2 coches patrulla rodaron por el cuidado vecindario, sus sirenas en silencio, pero su presencia inconfundible. Ojos curiosos se asomaban detrás de cortinas impecables, pero lo que encontraron los oficiales no fue vandalismo ni vagancia. Era una niña pequeña, mi hija Emma, de 7 años, dibujando cuidadosamente flores en nuestra entrada con tiza azul, rosa y amarilla. Cerca, una mujer con la cara roja, vestida con ropa deportiva de diseñador, señalaba y gritaba, exigiendo un arresto inmediato. Permítanme retroceder un poco. Soy Marcus Thompson, sheriff del condado. Durante los últimos 8 años, hace 6 meses, después de que el polvo finalmente se asentara tras un difícil divorcio, me mudé a Willowbrook, con Emma, para empezar de nuevo. El vecindario parecía perfecto, en calles tranquilas bordeadas de árboles, buenas escuelas y una reputación de ser familiar. Lo que no había tenido en cuenta era la fuerza de la naturaleza llamada Patricia. Patricia Patty Hastings, la reina, autoproclamada de la Asociación de Propietarios, y como pronto descubriría, un terror absoluto en pantalones de yoga en ese día, comenzó de manera bastante sencilla. Emma y yo todavía nos estábamos ubicando, desempacando cajas y haciendo de nuestra casa un hogar. Me había tomado el día libre para armar su nueva estantería, y ella pidió jugar afuera mientras yo trabajaba. La observé desde la ventana, el sol de la tarde calentando el pavimento mientras ella se agachaba y comenzaba a crear un jardín en la acera con su juego de tizas. No noté a Patricia hasta que escuché el familiar y urgente golpeteo de tacones en el pavimento. A sus 52 años, caminaba como alguien que había pasado toda una vida haciendo cumplir reglas que nadie pedía. Su expresión estaba fijada en una desaprobación permanente, el cabello rubio recogido tan apretado que parecía un lifting facial. Cruzó mi césped como un general, ladrándole algo a Emma que no pude entender. Mi hija levantó la vista, perpleja, claramente insegura de por qué esta extraña se cernía sobre ella, como una nube de tormenta. Me apresuré a la puerta justo a tiempo para ver a Patricia sacar su teléfono. Emma corrió hacia mí, asustada, su voz temblaba, mientras decía que la señora le había dicho que no podía jugar aquí, y que iba a llamar a la policía. Le dije a Emma que siguiera dibujando, y salí para lidiar con Patricia. Estaba pasando por nuestra acera como un sargento instructor, hablando en voz alta sobre actividad sospechosa y menores sin supervisión. Me acerqué con calma y me presenté como el padre de Emma y el nuevo propietario. Ella ni siquiera parpadeó. En cambio, declaró con un tono que haría temblar a un juez que no se permitía a los niños sin supervisión en las áreas comunes. Sección 12.4 del reglamento de la JO. Cito. Le expliqué amable pero firmemente que mi hija estaba en nuestra entrada, no en propiedad común. Sin inmutarse, exigió prueba de propiedad, de registro con la JO, incluso de mi identidad, con la arrogancia que solo años de poder sin control pueden engendrar. Comenzó a tomar fotografías de Emma. Fue entonces cuando tuve que alzar la voz. Le dije que se detuviera. Él a mí ignoró, diciendo que estaba recopilando pruebas. Y entonces, como un reloj, llegaron los coches patrulla. El agente Rodríguez y la agente Chun salieron, con las manos a los lados, cautelosos pero profesionales.
Los conocía bien a ambos, habían servido bajo mi mando durante años en Patricia. Se apresuró, sin aliento, explicando su versión de los hechos. Alanamiento, negligencia. Dios sabe qué más. Emma, mientras tanto, se sentó en silencio. Siguió dibujando, haciendo todo lo posible por fingir que nada de esto estaba sucediendo. Rodríguez hizo contacto visual conmigo y se detuvo. El reconocimiento brilló en su rostro, seguido de una sutil incredulidad. Saqué mi placa y la sostuve donde pudieran verla. Patricia, todavía en su pedestal, no lo había notado. Rodríguez finalmente la interrumpió, pidiendo escuchar a todas las partes involucradas. Los hombros de Patricia se enderezaron. Creía que estaba ganando. Se lanzó a un monólogo dramático sobre sus deberes de la JO, la santidad de los valores de la propiedad y la seguridad del vecindario. Luego, Rodríguez se volvió hacia mí y dijo a Sheriff Thompson: ¿le importaría dar su versión? Fue entonces cuando el mundo de Patricia se derrumbó. Se quedó helada. Su rostro se descompuso. Su boca se abrió y se cerró. Luego se abrió de nuevo. Empezó a retractarse rápidamente, insistiendo en que todo era un malentendido, que solo estaba cumpliendo con su deber. Pero el daño ya estaba hecho. Con calma, expliqué la situación. Emma estaba en su propia propiedad. Patricia la había acosado, tomado fotos no autorizadas y presentado una denuncia falsa. Chun comenzó a documentar todo. Patricia comenzó a desmoronarse, ahora divagando sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la vigilancia. Le pregunté qué crimen creía que estaba cometiendo una niña de 7 años con tiza de acera. Ella no pudo responder. Mientras más vecinos se asomaban, atraídos por la conmoción, la verdad comenzó a salir a la luz. La señora Chun, de 2 casas más allá, comenzó a grabar con su teléfono. El señor Williams, de enfrente, salió con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión de satisfacción largamente esperada. Resultó que Patricia había estado aterrorizando el vecindario durante años. Rodríguez hizo una revisión rápida en 47 llamadas al 911 de Patricia solo en el último año. Todas tonterías a la altura del césped, dirección del estacionamiento, quejas menores de ruido. Esto era un patrón. Y la denuncia falsa no es cosa pequeña en nuestro condado. Cuando le informé que recibiría una multa por mal uso de los servicios de emergencia, Patricia estalló. Gritó amenazas de demandas. Presumió de su esposo abogado. Afirmó que había estado protegiendo el vecindario durante 15 años en Le. Recordé que un abogado de bienes raíces no le serviría de mucho en un tribunal penal, y que esos 15 años de acoso no le estaban ayudando en su caso los G. Y cuando se atrevió a señalar a Emma, culpándola de todo esto, fue entonces cuando bajé la voz de sheriff. Le advertí alto y claro que si tan solo volvía a mirar a mi hija, enfrentaría cargos por acoso a un menor. Los agentes me flanquearon firme. La marea había cambiado. Los vecinos comenzaron a hablar. El señor Williams describió cómo Patricia una vez había llamado a la policía a la fiesta de cumpleaños de su nieto. La señora Chun recordó haber sido multada por decoraciones del Año Nuevo. Lunaran, una joven pareja, compartió que ella los había amenazado con multas porque su bebé lloraba demasiado fuerte. Para cuando Chun terminó de redactar la citación, Patricia estaba temblando. La multan $5,000, y eso era solo el principio. El señor Williams, un juez jubilado, casualmente, comenzó a organizar una reunión de emergencia de la JO. En media hora, 50 propietarios se reunieron en su jardín. Los aliados de Patricia desaparecieron. Su reinado estaba terminando en tiempo real. Su esposo llegó a casa a un vecindario en revuelta. Después de escanear la citación, palideció y ofreció disculpas profusas. A las 6 de la tarde, Patricia Hastings fue suspendida de su presidencia de la JO. Las consecuencias continuaron en honorarios legales, demandas civiles, órdenes de alejamiento. Su empleador la suspendió. El fiscal de distrito preparó cargos, y en su comparecencia, su fianza se fijó en $10,000 con una orden estricta de no contacto con ningún demandante. Mientras salía del juzgado, sus tacones, antes imponentes, resonaban débilmente en el concreto. Patricia se volvió para mirarme. Ya no había fuego en sus ojos, solo miedo. Abrió la boca para hablar, pero no salió
ninguna palabra. Su esposo la apartó en silencio, la realidad de las consecuencias finalmente asentándose, y yo me fui a casa. Las flores de Emma se habían desvanecido un poco con el sol, pero todavía estaban allí, y por primera vez, desde que nos mudamos a Willowbrook Estates, se sentía como hogar.